Oye, es que quiero saber en qué momento se conecta a Facebook, porque luego estoy como mensa esperando Sí, no y te, ya entró y no me doy cuenta. no Entonces, te, claro que sí. no te preocupes. La Ciudad de México. Buddy, I have a 1 hour mm, talk. Okay, cool. Perfect. Hola, bienvenidos a esta sesión de la Ventanilla de Salud en el Consulado de México en Boston. ¿Me escuchan? Bueno, apareces tú, Carlos. Ahí estás, ahí estamos. Sí. Como les decía, bienvenidos a esta sesión de la Ventanilla de Salud en el Consulado de México en Boston. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Huesa. Él nos va a hablar acerca del cáncer de hígado y también sobre un proyecto que está llevando con la Asociación Americana de Cáncer acerca de, bueno, él nos va a hablar de ello. Adelante, Carlos. Ah, no, perdóname. Déjame te presento como se debe, diciendo todo el background. Eh, Carlos Buesa nació en Málaga, España, una ciudad situada al sur de España. Ahí, en la Universidad de Málaga, estudió el grado de Ingeniería Biomédica y posteriormente realizó un máster en matemáticas. Su carrera como investigador comenzó en la Universidad de Navarra, eh, donde completó un doctorado en física médica. Actualmente se encuentra haciendo su tercer año de postdoctorado en el Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School, con el apoyo de la American Cancer Society. El proyecto se centra en terapias de radioembolización para el cáncer de hígado. Ahora sí, bienvenido. Muy bien. Pues nada, Laura, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Vale. Eh, yo creo que ahora se ve bien, ¿no? Uh -huh. Vale. Bueno, pues, bueno, lo primero, Laura, que muchísimas gracias. Justo antes de la reunión, pues bueno, estábamos hablando de que me hace mucha ilusión poder hablar en mi lengua de la investigación que hago, ¿no? Yo al final, bueno, pues soy de España, de Málaga, una ciudad que está al sur, y bueno, pues tengo mis raíces muy profundas allí. Y también he conocido mucha gente, cuando estuve en el norte de España, en la Universidad de Navarra, conocí un montón de gente de Latinoamérica, de México también. Y de hecho, bueno, mi luna de miel fue en Perú, así que bueno, tengo una devoción también por Latinoamérica, me gusta mucho. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a intentar hablar del proyecto que hago, que lo financió la Asociación Americana contra el Cáncer para los siguientes 3 años, e intentar pues dar un poco de contexto del tipo de tumor en el que yo estoy centrado y cuál es mi trabajo, ¿no? Cuál es un poco mi día a día. Bien, mi trabajo está centrado en cáncer de hígado, ¿vale? Y en particular unas terapias que se llama terapias de radioembolización. Bien, vamos a ir paso a paso. Bueno, la incidencia global que tenemos de cáncer de hígado a nivel global lo tenemos que estar el sexto. Está el pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, próstata, tenemos de estómago y en incidencia está el sexto, ¿vale? A nivel global. Estos son datos del año 2022, que es hasta lo último de lo que hay reportado. Luego, a nivel de mortalidad, el cáncer de hígado lo tenemos que estar el tercero, ¿vale? El primero sigue siendo el pulmón, tenemos el cáncer de colon y el cáncer de hígado, pues están ahí un poco compitiendo, por decirlo así. Dentro del cáncer de hígado, normalmente el tipo más común que hay se llama carcinoma hepatocelular, que bueno, que es un tipo de hígado que es agresivo
y que es el tipo de cáncer de hígado más común, ¿vale? Entonces, todo el trabajo está centrado sobre todo en ese tipo porque suele ser, como estoy diciendo, el más común en la población. Bien, esta tabla que parece muy compleja, la voy a resumir muy brevemente. Este es, digamos, el flujo de trabajo clínico que existe hoy en día para tratar el cáncer de hígado. O sea, desde que a un paciente se le diagnostica que tiene cáncer de hígado, esto es como el flujo de trabajo de los pasos que hay que dar en la clínica, los pasos que da el equipo médico para, por decirlo así, encasillar el paciente en un estadio del tumor. Estos serían los distintos estadios. Cuanto más a la izquierda, mejor porque es más temprano. Cuanto más a la derecha, peor porque el tumor ya está más desarrollado, ¿no? Entonces, en función del estadio que uno tenga y otras muchas características a nivel oncológicas, al paciente se le encasilla y se dice, bueno, pues a ti lo que te toca es este tratamiento. Y esto es con lo que los equipos médicos hoy en día se guían, ¿vale? Em, este círculo que he puesto aquí en rojo es para destacar las terapias de radioembolización, que son unas terapias que ahora voy a explicar en qué consisten, pero que hace no mucho tiempo estaban en el lado derecho del cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se utilizaban como terapias cuando el paciente ya estaba, bueno, pues con un cáncer muy avanzado y por hacer algo, ¿no? Por intentar mejorar la calidad de vida en lo máximo posible. Y poco a poco esa terapia ha ido yendo hacia la izquierda del cuadro, hacia estados del tumor que son muy tempranas. ¿Por qué? Pues porque se está viendo que hay mucho potencial. Hay mucho potencial para que en determinados casos pueda llegar a ser curativa esa terapia. Claro, si uno tiene un cáncer de hígado, la pregunta es, bueno, ¿existe opción curativa? Sí, existe opción curativa, que suele ser hacer cirugía. Básicamente, pues se coge la parte del hígado donde está el tumor, se intenta quitar el tumor y eso es lo que se consideraría que es una curación completa. ¿Vale? O una opción que puede llegar a ser curación completa. ¿Qué ocurre? Que normalmente la literatura dice entre el 20 y 30% de los pacientes, cuando tienen el cáncer de hígado, ya suele estar lo suficientemente avanzado como para que hacer una cirugía sea muy complicado. Hacer una cirugía de ese calibre suele ser una cosa que es bastante complicada. Por lo tanto, es por eso que aquí podemos ver que hay un montón de terapias de segunda línea que se llama. Aquí veis primera opción de tratamiento, pues la cirugía, lo que estoy comentando, y luego un montón de terapia de segunda línea. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que este tratamiento de radioembolización, que ahora voy a explicar en qué consiste, está dando resultados que para algunos pacientes también puede llegar a ser curativo. Y es una cosa que es muy importante. Bueno, ¿en qué consiste este tratamiento? Bien, este tratamiento se lleva haciendo en la clínica de hace pues 20 o 25 años por lo menos, ¿vale? Así en general. Entonces, este tratamiento consiste en inyectar un microcatéter por la arteria hepática para intentar llegar al tumor, ¿vale? Intentar llegar al tumor, ¿de qué forma? Bueno, pues intentar llegar al tumor inyectando unas partículas que se llaman microesferas radioactivas, ¿vale? Son unas microesferas de tamaño muy chiquitito, de tamaño micra, y que tienen radiación. Por tanto, cuando uno las inyecta en los vasos vasculares que van al tumor, y por eso podemos entender que son como si fueran carreteras o tuberías. Es como si tenemos el tumor, una masa ahí, como podéis ver en este dibujo, y tenemos varios caminos, ¿no? Como varias tuberías que llegan al tumor. Esas tuberías que hacen alimentar al tumor, la alimentan de nutrientes y el tumor sigue creciendo. Y a veces sigue creciendo tanto que se puede meter en esas tuberías y se fuga a otro sitio. Y eso es lo que se conoce como una metástasis, ¿vale? Entonces, cuando uno inyecta estas microesferas, que son estos puntitos azules que vemos aquí, por un lado, como son muchas, bloquean las carreteras o las tuberías, por tanto se corta el suministro de nutrientes al tumor y por otro lado, como tienen radiación, liberan radiación. Y cuando la radiación se libera, lo que hace es matar células, sean buenas células o sean malas células, pero lo que hace es matar células. Y es un poco el objetivo que se hace aquí. Se inyectan estas microesferas para tapar las vías que van al tumor y por tanto, como tienen radiación, lo que hacen es liberan esa radiación y todo lo que haya cerquita de esa microesfera, pues a nivel celular lo destruye. Por tanto, la idea es destruir el tumor, ¿vale? Em, y estos serían, digamos, los pasos que se hacen en la clínica. Es decir, si alguien
pues conoce a alguien que haya tenido un tratamiento de radioembolización, que espero que sean muy pocos casos, la verdad, pues probablemente haya seguido esta rutina clínica que se hace, ¿no? Lo primero es se determina si el paciente es candidato o no es candidato a este tratamiento, por lo que he dicho antes, ¿no? Cuando un paciente tiene cáncer de hígado, pues hay un montón de opciones y hay que encasillar al paciente a ver dónde exactamente, cuál es la mejor terapia para ese paciente con unas condiciones concretas, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace, una vez que se determina que el paciente es candidato, se le hace un TAC o una resonancia magnética para evaluar dónde está el tumor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene aquí, todo esto de aquí es el hígado, y estas flechitas que hay aquí indican, oye, aquí hay una masa tumoral, ¿vale? Cuando eso se diagnostica, se hace lo que se llama una angiografía, que una imagen de angiografía básicamente, en este caso sirve para, bueno, si esto de aquí que vemos, esta mancha aquí más negra, si todo esto es el tumor, lo que hacemos con la angiografía es inyectamos un contraste para ver exactamente dónde están los vasos, las carreteras que van al tumor, las tuberías que van hacia el tumor. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que a mí me interesa para inyectar las partículas. Si yo veo que realmente esas tuberías, por decirlo así, los vasos sanguíneos, no están yendo correctamente hacia el tumor, pues a lo mejor no me interesa tratar al paciente con esta terapia, porque esto confía mucho en que esos vasos están bien conectados con el tumor. Una vez eso se comprueba, lo que se hace es se inyectan unas microesferas que no son apenas radioactivas, por decirlo así, de prueba. Entonces se inyectan unas de prueba y se hace una imagen del paciente. Una imagen que en este caso se llama imagen de SPECT. Si alguna vez os lo dicen, se llama SPECT, que básicamente es cuando uno tiene una fuente radiactiva dentro del organismo, en este caso puede tener unas microesferas radiactivas, como vemos aquí, que están en el hígado, pues uno va a una modalidad de imagen, que es como una especie de escáner, el paciente se tumba y como tiene algo radiactivo dentro, libera esa radiación que el detector es capaz de recogerlo y crea una imagen. Esa imagen es la que vemos aquí y es la que utilizan los médicos para guiarse, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento. Entonces, básicamente, inyectamos esas microesferas de prueba y vemos, analizamos, vale, bueno, esto está en el hígado, todo encaja, y ahora decimos, venga, ahora que el paciente venga dentro de 1 o 2 semanas y lo tratamos y realizamos el tratamiento. Y cuando realizamos el tratamiento, lo que muchos hospitales ya hoy en día hacen también es verificar que el tratamiento se ha hecho bien. ¿Qué quiere decir verificar? Bueno, pues si yo he inyectado un montón de microesferas radioactivas en el hígado del paciente, yo quiero ver que eso ha ido donde tiene que ir. Y para eso, pues otra vez se vuelve a hacer una imagen de SPECT o PET, que también os pueden decir, para determinar dónde están esas partículas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, normalmente, incluso aunque este tratamiento está dando muy buenas señales, ahora os explico por qué, normalmente entre lo que se inyecta de prueba y lo que realmente ocurre hay muchas diferencias. Y es por eso que ahí entra el proyecto que yo hago, para intentar optimizar eso al máximo posible. ¿Vale? Si en algún momento hay alguna duda, encantado que se me interrumpa, ¿vale? Bien, entonces, mira, aquí tenemos un ejemplo de un paciente que se trató aquí en el hospital, en el Massachusetts, en el Hospital General de Massachusetts. Pues lo que se hizo fue, bueno, al paciente se le vio que tenía aquí un tumor pequeñito, se hizo una angiografía, como he explicado antes, y aquí podemos ver, esto de aquí es el catéter, y todo esto son los vasos sanguíneos que van alimentando el hígado, y aquí está el que está alimentando esta zona aquí, que es el tumor. Aquí se puede ver mejor en otra imagen con otro tipo de modalidad de angiografía. ¿Ves? Como todo esto de aquí es el vaso sanguíneo que alimenta el tumor. Y dijimos, bueno, vale, pues este paciente es candidato, se inyectan las microesferas de prueba, se inyectan las reales de tratamiento y aquí vemos al cabo de unos meses cómo el tratamiento aquí dejó esta mancha negra. Básicamente lo que viene a decir es que hemos aniquilado el tumor. Esta mancha negra quiere decir que las células están muertas, básicamente. Se llaman una área necrótica, ¿no? Que quiere decir que hay necrosis. Básicamente, las células están muertas. Y esto quiere decir, bueno, pues este paciente ha respondido muy bien al tratamiento. No se ve que hayan vasos sanguíneos alrededor y demás que puedan inducir que va a haber una especie de fuga de células, de metástasis o algo. No, el paciente ha respondido bien.
Bien, entonces, como decía, este tratamiento históricamente estaba utilizado como, bueno, pues como una especie de terapia simplemente para alargar un poquito la vida de los pacientes. El tratamiento estándar que había antes para todo paciente que no fuese tratado a través de una cirugía era por lo que se llaman terapias dirigidas, que básicamente pues inyectar un fármaco que se adhiera, digamos, a las células tumorales y a partir de ahí bloqueara eh, una serie de proteínas que hace que el tumor crezca y básicamente intenta cargarse el tumor, así hablando claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo ensayos clínicos que estuvieron comparando si la terapia estándar, que se llama sorafenib, porque es el tipo de fármaco, o la terapia de radioembolización, que daba mejores resultados. Y en el año 2018 así, pues iba viendo que realmente la radioembolización no daba mejores resultados que lo que ya había. Y se hicieron varios ensayos clínicos. Estas líneas quieren decir que es a lo largo del tiempo, en meses, como un paciente, como los pacientes, la población de pacientes va evolucionando, si va viendo mejora o no va viendo mejora, básicamente. Se llaman curvas de supervivencia. Entonces, bueno, pues aquí se iba viendo que la curva de supervivencia de un tratamiento y la de otro tratamiento, pues son muy parecidas. Entonces, realmente no parecía que este tratamiento iba a implicar una mejora alta. Y lo mismo ocurría con otro ensayo clínico que se hizo. Eran unos resultados muy parecidos. ¿Qué ocurre? Pues que hubo un cambio de paradigma en el año 2021, porque la gente se empezó a dar cuenta de lo siguiente. Normalmente, como he dicho, estos tratamientos se utilizaban como terapia de, bueno, pues paliativa, ¿no? Entonces, normalmente se inyectaban todas las microesferas al hígado sin optimizarlo, es decir, sin yo fijarme si el tumor va a recibir más que el tejido sano. Entonces, hubo un ensayo clínico, un grupo de expertos que dijeron, oye, vamos a intentar maximizar la radiación que depositan esas microesferas en el tumor y vamos a intentar minimizar la radiación que se deposita en el tejido sano para intentar ganar el máximo beneficio. Y se hizo un ensayo clínico en ese sentido. Entonces, la curva roja indica lo que se hacía antes y la curva azul indica lo que se empezó a hacer. Y como vemos, la curva azul da una supervivencia mucho mejor, aquí de un 50% para 40 meses, de la que da la terapia estándar, que da menos de un 25% a los 40 meses. Esto quiere decir que aplicando esa diferencia, la supervivencia mejoró bastante en los pacientes y a partir de ahí empezaron a salir un montón de estudios intentando mirar lo mismo. Y de hecho, hoy en día, de este año en particular, se ha publicado un artículo bastante importante que dice que em, para determinados pacientes que tienen un tumor pequeñito, etcétera, 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 y otras condiciones, pues realmente puede llegar a ser curativa, que es lo que estaba diciendo yo al principio, esta terapia. Y entonces, bueno, pues ahora está habiendo una especie de cambio de paradigma en cómo vamos a tratar el cáncer de hígado teniendo en cuenta estos resultados que están saliendo, ¿no? Yo solo me estoy centrando en esto, pero luego también hay otras serie de cosas que se están investigando como combinación de terapias, etcétera, ¿no? Bien, ahora, o sea, y yo ahora os voy a explicar un poquito en detalle qué es lo que yo hago para intentar optimizar estos tratamientos. Porque lo que he dicho al principio es que, em, claro, en la rutina clínica se inyectan unas microesferas de prueba para yo guiarme y decir, bueno, yo ahora inyecto las de tratamiento, ¿no? Claro, pero como he dicho antes, hay muchas diferencias entre las de prueba y las que realmente se inyectan. Entonces, lo que yo quiero intentar hacer es, bueno, realizar un modelo matemático que se llama para intentar predecir hacia dónde van y que podamos optimizar los tratamientos lo máximo posible. Y para eso tenemos que entender un poquito algunas características que ocurren en este tratamiento. Bien, lo primero que hay que entender es que se pueden inyectar microesferas con una alta o una baja radiactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si al paciente se le dice, oye, hay que inyectar tanta dosis, pues si yo tengo microesferas que tienen una radiactividad muy alta, voy a necesitar muy poquitas, porque es muy alta y todas ellas ya me van a hacer llegar a lo que el equipo clínico considera. Si inyecto microesferas con muy alta radiactividad, estoy en el caso A, que es lo que tenemos aquí. Vamos a tener microesferas que se llaman, en inglés se dice hot, ¿no? Como que están muy calientes, son muy altas y como son muy poquitas, bueno, pues se van a distribuir en el tejido
de forma que van a crear una especie de grupos que son muy calientes y partes del tejido que van a tener muy poca radiación. A medida que esas microesferas van teniendo una baja radioactividad, nos vamos a ir hacia el caso C, donde vamos a obtener una distribución espacial de esas microesferas en el tejido, pues que son un poquito más uniformes, como podemos ver aquí. O sea, podemos ir de una cosa que es muy heterogénea a una cosa mucho más homogénea. ¿Qué interesa más? Pues dependiendo del caso. Habrá casos que te interese una cosa más uniforme y habrá veces que te interese una cosa más no uniforme, dependiendo de la vascularización del tumor y del caso clínico en concreto. Y aquí tenemos, mira, esto es por curiosidad, imágenes de histología, bueno, que se han sacado de hígados y de tumores que se han extirpado después de los tratamientos, para que veáis un poco el tamaño, ¿no? Aquí tenemos una escala de 500 micrómetros y estos puntitos negros de aquí son las microesferas en el tejido. Entonces, bueno, para que veamos un poco a escala microscópica qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Esto es un vaso sanguíneo. Aquí lo tenemos en la imagen de la derecha sin microesferas, ¿no? Sin partículas, y aquí arriba lo tenemos con las particulitas, ¿no? Es un poco así para que veamos un poco en qué escala nos estamos moviendo. Bien, entonces, bueno, como he dicho antes, el objetivo es, y lo que la Asociación Americana contra el Cáncer ha financiado, es, bueno, desarrollar un proyecto para optimizar estos tratamientos e intentar sacar el máximo beneficio en los pacientes. Entonces, bueno, los resultados preliminares se publicaron en una revista, la verdad que es bastante importante, y eso fue lo que me dio pie a pedir el proyecto a la Asociación Americana contra el Cáncer y convencerles que, oye, esto que estamos haciendo tiene recorrido, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo trabajo yo, no? Bueno, yo, como ha dicho Laura antes, yo soy ingeniero de formación, tengo formación en matemática y también en física. Por lo tanto, yo con lo que trabajo mucho son con modelos matemáticos. Modelos matemáticos que son al final una serie de herramientas en el ordenador a nivel de software. Es como un programa en el ordenador que yo lo diseño para, en este caso, que responda, bueno, lo que yo quiero que responda, que en este caso es, oye, quiero determinar exactamente hacia dónde van estas microesferas para un paciente. Por tanto, nosotros trabajamos, en este caso, con vasos sanguíneos em, intentando reproducir e imitar lo que sería en un paciente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que yo llamo un hígado promedio. Es decir, si nosotros nos vamos a una muestra poblacional, pues todo el mundo puede tener el hígado con distintas variaciones, pero oye, si hacemos un promedio, ¿cuál sería el hígado promedio sano? Pues el hígado promedio sano sería una cosa así, ¿vale? Que eso lo tenemos publicado recientemente en en una revista también. Entonces, aquí podemos ver, pues, en un hígado promedio, dónde está el hígado, bueno, el hígado y dónde están las arterias, la vena porta y la vena central, porque en el hígado hay tres vías. Está la arteria, está la vena porta y la vena central. La arteria hepática y la vena porta se conectan con la vena central y al final tenemos todo, digamos, la vasculatura del hígado que tenemos aquí. Y yo trabajo con esto. Yo luego cojo este modelo que yo tengo, este programa, y le voy inyectando a través de otro modelo matemático, microesfera y demás, para ir viendo dónde se pueden alojar, ¿no? En el tejido. Pero claro, esto es un hígado promedio y yo al final lo que quiero es parecerme al paciente. Por lo tanto, yo tengo un hígado promedio y también hemos diseñado ciertos algoritmos que son capaces de coger este hígado promedio y transformarlo en lo que sería el hígado de un paciente. De tal manera que yo ahora sí puedo trabajar en el entorno del paciente. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente real, donde tiene todo esto es un tumor, esto negro vemos aquí un tumor, y estos vasos sanguíneos son la vasculatura que hemos desarrollado y que le hemos adaptado al paciente, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que somos capaces de hacer es ahora mismo simular, reproducir distintos escenarios clínicos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un caso real de un paciente que tiene un tumor muy grande y que para este paciente se va a irradiar, se va a inyectar microesfera en todo el hígado. Bueno, pues nosotros somos capaces de simular eso. También somos capaces de decir, oye, ¿qué ocurre si el paciente tiene el tumor en el lado derecho del hígado? Bueno, pues
podemos también ahora reproducir eso. Aquí podemos ver el hígado entero con los vasos, las arterias, las venas, el tumor. Y aquí en negro, en la imagen de la derecha, esto sería simulando el catéter. Y todo esto serían todas las posibles vías que van a irradiar esa parte del tejido y también tenemos la parte del tumor. Y luego también incluso podemos hacer escenarios clínicos donde se vea pacientes que tienen un tumor más chiquitito en una zona más selectiva, en una parte más chiquitita. Entonces, digamos, tenemos una herramienta muy flexible que es capaz de reproducir en el ordenador, digamos, un tratamiento de este estilo. ¿Y cuál sería un resultado de esto que podemos ver? Pues esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Lo voy a explicar. En la parte de la derecha tenemos una imagen de un paciente real, ¿vale? Que se ha tratado con microesferas radiactivas, ¿vale? Y aquí podemos ver, bueno, pues estas imágenes suelen ser 3D, aquí solamente estoy enseñando una proyección de esa imagen. Entonces aquí podemos ver el hígado del paciente en azul, donde está el tumor en rojo y todo esto que se ve negro y blanco, bueno, pues son donde se han colocado estas microesferas, ¿vale? Tanto en el tumor, como lo vemos aquí, como en el tejido sano. Bien, la imagen de la izquierda es lo que la herramienta que tenemos, que estamos desarrollando, es capaz de reproducir, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que lo de la izquierda se parezca lo máximo posible a lo de la derecha. Entonces, como podéis ver, aquí ahora mismo de una forma más cualitativa, pero hay ciertos parecidos pero bueno, obviamente hay que seguir trabajando para que se parezca lo máximo posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo he empezado con un hígado promedio, ese hígado promedio lo hemos ido transformando a un paciente y ahora el objetivo es, también con el proyecto que tenemos ahora, pues trabajar directamente con el hígado del paciente. Es decir, en vez de coger el promedio y transformarlo, yo ahora coger el propio paciente, sacar, como podéis ver aquí, esos vasos específicos, esas vías o esas tuberías específicas del paciente y a partir de ahí intentar seguir desarrollando esa vasculatura para que se parezca lo máximo posible al paciente. Y luego también otra cosa que tenemos que hacer es estudiar ese tumor internamente, cómo dentro del tumor puede haber cierta vasculatura que puede condicionar estos tratamientos. Entonces, bueno, es un poco los siguientes pasos y esto sería así a grandes rasgos de dónde partimos y hacia dónde vamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo empecé el postdoctorado en el año, a finales del 2022 y de octubre del 22 a octubre del 23 empezamos a desarrollar esto. Y en octubre del 23, cuando veíamos, bueno, con mi jefe y tal, ¿no? Veíamos que había cierta proyección en los resultados, mandamos un proyecto a la Asociación Americana contra el Cáncer que se concedió y empezó en enero de este año, del 2025. Entonces, la idea en los 3 primeros años es desarrollar la herramienta y lo que yo llamo aquí calibrarla. ¿Calibrarla qué quiere decir? Bueno, pues yo tengo una herramienta que la he desarrollado y ahora necesito analizar pacientes que ya se han tratado de forma retrospectiva, pacientes que ya se han tratado, coger esta herramienta y ver cómo de fiable mi herramienta predice resultados de pacientes que ya se han tratado. Una vez eso ya esté asegurado, vendría otra siguiente fase que sería validar la herramienta formalmente, que es, oye, vamos ahora a probar con un montón de pacientes de hospitales distintos, con criterios clínicos distintos, etcétera. Y una vez que eso esté validado, pues tendría que ir a un ensayo clínico para que se pudiera ver realmente en la clínica. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es que esta herramienta, si todo va bien y si más adelante pues se sigue consiguiendo financiación para seguir desarrollándola, pues sería capaz de optimizar estos tratamientos para sacar el máximo partido de ellas. Porque ahora mismo, incluso aunque está dando buenos resultados, la sensación es que hay pacientes que se están o sea, hay tumores que se están infradosificando. ¿Qué quiere decir? Que no se están tratando todo lo bien que se podrían tratar. Y la idea es que esta herramienta sea capaz de coger a un paciente candidato para estas terapias y personalizarle el tratamiento lo máximo posible. O sea, si el paciente necesita una radiación, dosis de radiación de tanto, que ese paciente se trate con eso. Y luego otro paciente que no se trate con la misma, que se trate con la que le hace falta a ese paciente. Y es un poco la idea a nivel global de lo que queremos conseguir, ¿no? Y bueno, y esto es un poco en el sitio donde yo estoy aquí sentado y este es el grupo de investigación al que yo pertenezco.
este aquí en medio es mi jefe, y bueno, yo fui el primer postdoc que contrató, por decirlo así, y bueno, pues cada vez estamos intentando crecer más y bueno, hacemos un montón de cosas, ¿no? Yo en particular estoy centrado en esto, pero bueno, hay digamos, un montón de líneas de investigación. Pero bueno, básicamente de lo que yo quería hablar era bueno, pues de los tratamientos de radioembolización en cáncer de hígado, porque así es lo que la Asociación Americana contra el Cáncer me ha podido financiar para los siguientes 3 años y muy contento y agradecido de colaborar con ellos. Así que bueno, esto es un poco todo. Yo quería intentar hablar no más de media hora, que bueno, son las 12:30, entonces más o menos he cumplido, para bueno, pues para dejar un poco abierto a que haya preguntas y haya una conversación. Lo lograste, Mm. digo, yo te dije que yo no soy experta, ni mucho menos, y te entendí. Bueno, creo entenderte. Gracias por... Bueno, pues eso me alegra, pues mi objetivo es intentar llegar a todos los públicos, no sé si lo habré conseguido, pero bueno, espero que se haya entendido la idea, por lo menos. Pero lo que te comentaba, Carlos, de que toda esta información le llegue a todas las personas, porque a lo mejor ven el tratamiento como todas esas bolsas de radioactivo embargado en todo su cuerpo, Ya, y pues el que conozcan todas estas opciones, pues como que pues obviamente les da otra visión del tratamiento ya. del cáncer, ¿no? Más alivio. Sí, bueno, y yo entiendo que a lo mejor también puede dar un poco de reparo, bueno, pues la palabra radiación, qué implica, qué consecuencias tiene, pero bueno, la realidad es que la radiación en general, pues contra el cáncer se utiliza un montón. También en formato de lo que se llama radioterapia, bueno, radioterapia externa, que básicamente cuando un paciente está, digamos, tumbado en lo que se llama un acelerador, que es una máquina que administra radiación desde fuera hacia el paciente. Yo estoy convencido de que muchos de los oyentes ahora mismo pues, habrán tenido algún caso de alguien que le hayan dado radioterapia. Bueno, pues radioterapia al final es que te han, digamos, hecho un tratamiento con radiación. Aquí la diferencia es que la radiación, más que ir desde fuera hacia el paciente, nos la inyectan internamente. Y es verdad que al principio puede dar un poco de cosas, pero bueno, la realidad es que está muy estudiado cada vez más y que hay que confiar un montón en los profesionales, ¿no? Porque esto al final, o sea, para hacer este tipo de tratamiento, solo así para dar una idea, hay un equipo súper multidisciplinar. Porque esto, la persona que, digamos, realiza el tratamiento está en el departamento de radiología. Es un médico que en inglés se dice interventional radiology, un médico intervencionista. Él es el responsable del tratamiento, pero luego también hay detrás un departamento de medicina nuclear. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando elementos radioactivos y eso hay que tenerlo bien controlado, ¿no? Y luego también hay un equipo de oncología detrás en colaboración para clasificar si este paciente es candidato o no es candidato. O sea que hay al final digamos, un sistema muy multidisciplinar y que, bueno, lo que viene siendo mi papel, yo estoy más en la parte que no ve el paciente, que es la investigación. em, y bueno, al final la idea sería que esta investigación pueda servir para precisamente optimizar esa rutina clínica, ¿no? Y ayudar en lo máximo posible a que el personal clínico pueda tomar la decisión lo más óptima posible con toda la información posible. Al final ese es un poco mi trabajo, intentar desarrollar esta herramienta y que luego cuando el personal, el equipo médico la utilice, diga, bueno, vale, este paciente, este es el escenario que tenemos, este es el caso mejor, este sería el caso peor, ¿qué decisión tomo? Pero intentar dar la máxima información posible para que se pueda sacar la mayor ventaja posible de este tratamiento. Oye, Carlos, ¿tú sabes si este tratamiento también tiene esas secuelas en donde pues se te cae el cabello, pues te afecta a otros órganos, o al ser tan focalizado el tratamiento es menos la merma en los demás órganos? Claro, esa es muy buena pregunta, de hecho. Em, de hecho, uno de los posibles efectos secundarios que puede haber y que cada vez se está demostrando que como se está haciendo cada vez de forma más selectiva estos tratamientos, no ocurre, digamos, es que esas microesferas
se fuguen a otros sitios. ¿A dónde se pueden fugar? Pues un caso clásico de efectos secundarios es que se fuguen al pulmón. O sea que yo la inyecto en el hígado y se van al pulmón. ¿Y eso por qué puede ocurrir? Bueno, eso puede ocurrir porque cuando el tumor se empieza a crecer y a desarrollar, ¿no? eh, parte de un tejido, de un órgano que está sano, es decir, todo normal, y ese tumor va generando una, un ambiente que no es normal. Y Ujú, dentro de ese ambiente de no normalidad, hay veces que el tumor conecta arterias con venas. Entonces, en este caso, estas terapias que van dirigidas por las arterias, hay veces que si el tumor es capaz de hacer eso, pues esas microesferas que pueden ir por las arterias se van por la vena y por la vena suben al pulmón. ¿Qué es lo que se llama en inglés? Si alguna vez en el hospital algún de los oyentes o lo escucha o algo, es lo que se llama Lung Shunt Fraction, que viene a ser la fracción de microesferas que se me han ido al pulmón. De hecho, es por eso por lo que también se inyectan esas microesferas de prueba, para ver, oye, si inyecto unas cuantas con poquita radiación, simplemente para ver, ¿se me van alguna al pulmón o no se me van, ¿no? La realidad es que antes era un problema, nunca llega a ser un problema, pero antes era una cosa mayor desde mi punto de vista y de lo que yo he podido ver en la literatura, pero cada vez más está siendo una cosa bastante menor. Se sigue en la rutina clínica, se sigue viendo que, o se sigue intentando comprobar que eso no ocurra, pero normalmente, eh, vamos, es bastante de casi no sé, no me atrevería a decir despreciable, pero bueno, una cantidad muy pequeña de pacientes que normalmente pueden tener ese efecto secundario. De todas formas, si a un paciente se le elige candidato para este tratamiento, incluso si hubiera un riesgo de eso, es porque en la balanza pesa más el tratamiento que ese posible riesgo. Es una cosa que también hay que tener en cuenta, que normalmente o sea, toda esta regulación que hay aquí, perdona que vaya tan rápido, aquí, todo este, digamos, esquema de posibles tratamientos que hay en función de las características y demás, todo esto al final siempre está sujeto a un riesgo-beneficio para el paciente y todo está lo suficientemente cuantificado para que se pueda tomar la mejor decisión, ¿no? claro, O sea, yo estoy he, que- viendo, he querido enseñar esto porque en el sentido de, sé que es un poco em, abrumador verlo, pero es simplemente para mostrar a la población, oye, lo que se hacen, o sea, cuando yo voy a, si yo voy al oncólogo porque me han diagnosticado cáncer o a la oncóloga, ¿cómo me guían? ¿En qué se basa? Pues se basan en esto, que estos son unas guideline que se dice, unas líneas guía, por decirlo, la traducción más literaria al castellano, de, oye, vale, ha habido un consenso entre expertos a nivel internacional, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todo el mundo, en cáncer de hígado, que han dicho, oye, vale, un comité que se reúne y dice, bien, si el paciente tiene un tumor pequeño en esta zona, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y todo esto es lo que el equipo clínico tiene en la cabeza, ¿no? Considerando también los posibles efectos secundarios que pudiese haber. ya. Oye, y este tratamiento también está disponible para cualquier tipo de cáncer en otro órgano o es exclusivo del hígado? Pues esa es muy buena pregunta también. Normalmente, ahora mismo, está exclusivamente para el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano bastante particular en el cual em, cuando tenemos un tumor en el hígado, el tumor está prácticamente, casi en su totalidad, conectado con arterias, mientras que la parte del hígado que no es tumor se conecta con las venas. Mm, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno dice, bueno, si yo sé que el tumor está conectado principalmente por las arterias, pues meto microesferas solo por las arterias, ¿no? Em, pero es cierto que cada vez más está habiendo más interés en expandirlo a otros órganos. De hecho, aquí en el hospital estamos haciendo un ensayo clínico que ahora mismo está en fase uno, que ahora se está organizando la fase 2, de hacer este mismo tratamiento, pero en tumores de pulmón, bajo unas
condiciones y características que son, bueno, pues un poco más específicas y tal, ¿no? Pero bueno, sí se está viendo que, bueno, pues a lo mejor este tratamiento puede tener sentido en otros sitios. Una cosa que es parecida, pero no es lo mismo, que ahora está teniendo muchísimo interés en la clínica y hay muchísimas farmacéuticas e industria poniendo bastante capital, es en terapias de radiofármacos, que son, bueno, unos fármacos que se diseñan para que vayan dirigidos al tumor, esos se inyectan intravenoso y que va a todo el cuerpo, pero como ese fármaco tiene unas condiciones que el tumor es capaz de reconocer, por tanto se adhiere, y además llevan un componente radioactivo también. Por lo tanto, libera radiación para matar al tumor. Es parecido a esto, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estos son microesferas radioactivas que se inyectan de forma localizada y el radiofármaco es un fármaco que va a todo el cuerpo, solo que se intenta diseñar haga para que se conecten las células tumorales que tú quieres y además se le inyecta también, o sea, no se le inyecta, perdón, se le ensambla un componente radiactivo para que sea aún más eficaz. Esos tratamientos de radiofármacos ahora mismo están teniendo mucho interés. ¿Por qué? Pues porque igual que aquí ahora mismo, lo que yo estoy explicando, ¿no? Está muy focalizado en cáncer de hígado. Normalmente cuando vamos a una terapia así de radiofármacos, intentamos, intentamos, em, digamos, ¿cómo se diría? En español, perdona. O sea, intentamos que los pacientes candidatos sean pacientes que tienen metástasis. Mm. Que eso es la población de pacientes con tumores más preocupantes, porque al final la metástasis es lo que bueno, lo que te puede llevar ya a una muerte, ¿no? Entonces, con esos radiofármacos que se están inyectando, que se puede inyectar a todo el cuerpo, digamos, y que son capaces de adherirse a distintas zonas del cuerpo, pues bueno, ahora mismo se está intentando optimizar eso porque para algunos pacientes se está viendo que hay unos resultados que son súper prometedores. Muy bien. Pues yo quisieras agregar algo más, estimado Carlos. Bueno, yo sí, pues si alguien no sé si el público o en el chat, no sé bien cómo suele funcionar, pero bueno, que si alguien del chat quiere preguntar o alguna cosa más en concreto o de cualquier cosa, bueno, que tengo encantado de, Mira, de responder. en el momento en que surjan las preguntas, yo te las voy a hacer llegar, te las envío por correo para que Vale, nos hagas el favor de responderlas, ¿te parece? por supuesto, sin ningún problema. Va. Pues mira, nada más me gustaría mencionar algo y es el hecho de que tienes 31 años y pues a los chavos que están estudiando y que las matemáticas se les hace pesados, pues que vean, ¿no? Todo lo que pueden lograr. Bueno, pues nada, hombre, la verdad que te lo agradezco. De verdad que te lo agradezco de corazón y ya te digo que lo he hecho encantado porque yo al final, bueno, pues en el sur de España yo creo que tenemos muchos lazos que nos unen con Latinoamérica, ¿no? Y a mí bueno, me hace especial ilusión pues poder hablar en mi lengua y también ayudar a gente a lo mejor que no se plantean una carrera como la investigación, porque a lo mejor no tienen o no han conocido referentes o personas que hayan podido planteársela. En mi caso también fue un poco así. Yo no conocía a nadie que se había ido pues, de mi ciudad, de mi país, se había ido a Estados Unidos para investigar. Pero bueno, al final es verdad que si uno va descubriendo lo que le va gustando y va teniendo cierta pasión en ello, yo al final siempre pienso que, bueno, pues que vida solo hay una, ¿no? Hay que intentar exprimirla al máximo posible y siempre intentando, bueno, pues asesorándote bien con tu familia, con tus amigos, con tus profesionales, pues bueno, si hay alguien le puede inspirar, pues yo, vamos, sería un éxito para mí a nivel personal. Ojalá que sí, Carlos, ojalá que sí. Pues muchas gracias a ti y a todo tu equipo que están llevando a cabo este proyecto de investigación para, como mencionas, afinar los detalles y que esta medicina sea más efectiva cada día. Gracias a la Asociación Americana de Cáncer por proveernos de gente como tú y como todos los que han estado participando en estos webinars. Eh, Como te mencionaba, si hay preguntas o cualquier cosa, te las Sí, hago por favor. llegar.
Pues nos despedimos, ¿no? Pues nada, y encantado. No he estado en México, pero me encantaría ir. Oye, por favor, Me está encantaría ir. a la vuelta. Tú me Muy dices bien. y yo te digo que tú quieras. Encantado. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Igualmente, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.